Perdón, tuve un problema técnico aquí cuando puse a grabar, me sacó, pero ya estoy aquí otra vez. Entonces, a todos, agradecerles su participación en la grabación. Hoy quiero agradecer mucho, siempre, la participación de Ricardo León, experto en el tema de la nutrición, que esperemos que No se escucha bien. como ya No, yo la creí que era mayoría yo. de nosotros lo Juan conocemos. Carlos, Juan Carlos, te estamos escuchando un poco mal. No sé si soy yo o parece que No, entonces todos. sigan ustedes. Vale, buenas noches. Entonces, un cordial saludo para todos. Vamos a ver que a medida que estemos empezando, van ingresando más personas que están inscritas, entonces vamos dando un poco más de tiempo. Un cordial saludo, un abrazo cuidador para todos ustedes. Hoy con un tema bien bonito, bien importante y con esas voces que siempre nosotros necesitamos para instruirnos, para mejorar, para saber que como cuidadores y como personas podemos siempre aprender a usar todos esos recursos que son necesarios para nuestra salud y, como diría alguien, remedio, nuestra salud y remedio, para que podamos tener un desempeño como cuidadores muy bueno y que para nuestras personas cuidadas, especialmente nuestras personas mayores, puedan tener una mejor calidad de vida y que empieza haciendo por un aspecto tan importante como es la nutrición. Te saludo, Ricardo. Ricardo León nos acompaña hoy. Es una persona que bueno, él se va a presentar. Luego vamos a ver cómo a través de su experticia, de todo lo que conoce del tema de nutrición, nos va llevando y nos va encaminando a entender otros aspectos importantes que debemos tener en cuenta en esta edad. Entonces, un saludo muy especial, Ricardo. Gracias, Claudia, muy amable. Como tú lo cuentas, manifiestas un cordial saludo a todos, un cordial saludo cuidador para todos. Qué bonita esta oportunidad para poder atender el llamado y nuestra alianza que estamos fortaleciendo desde hoy en cuanto a estas dinámicas de charla que son bien importantes, como lo manifiestas, ya que el tema de la nutrición tiene que ser muy vertical en el tema del cuidado del adulto mayor. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. bueno, como les manifestaba, la nutrición es parte fundamental, parte esencial, vertical en cualquiera de los Parece aspectos que solamente y en todos los les da. aspectos ¿Qué integrales. quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? Vamos a ser muy juiciositos. Perdóname, Ricardo. Patricia, tienes el micrófono abierto. Vamos a hacer el ejercicio de estar muy juiciosos. El sistema nos cierra los micrófonos, pero a veces por razones que se nos salen de las manos se levantan esos micrófonos. Entonces no es saludable para nuestra conversación, para intercambiar. Acuérdense que la sala se va llenando, entonces vamos a tener que ser muy juiciosos. Colaborémonos porque esto forma parte de estar dentro de esta comunidad, dentro de esta aula, dentro de compartir todos estos conocimientos, y si estamos interesados, pues vamos a poner toda nuestra presencia, toda nuestra atención. Patricia Rodríguez sigue con el micrófono abierto. Patricia. Ok, bueno. Entonces, por favor, les recomiendo muchísimo. Hay maneras de usar de pronto, si más hacia adelante tenemos alguna inquietud, nos pueden escribir. Entonces, por favor. Ricardo nos empezaba a hablar cómo la nutrición es transversal a todo el proceso de la salud. Empezamos por ese tema. Ahora sí, Ricardo, te escuchamos. Tu micrófono está cerrado.
Ricardo, tu micrófono está cerrado. Bueno, como ahora sí, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, entonces continuando con el tema de la nutrición, tenemos que agilizar un poquitico y prestar la mayor atención posible, pues para que podamos recoger las cosas más prioritarias y entendamos mejor de mayor forma la importancia que tiene la nutrición a nivel del adulto mayor. Como manifestaba Claudia, hoy tenemos un tema muy importante que es hablar sobre la nutrición en general, y este concepto de nutrición es uno de los mayores, de mayor importancia en el cuidado que corresponde al adulto mayor y a cualquier persona. Es simplemente el proceso de ingesta de alimentos que cura las necesidades básicas, dietéticas y la demanda diaria de cualquier persona, y en este caso del adulto mayor. Ustedes bien saben que este proceso de alimentación en el organismo se encarga de absorber los nutrientes, los alimentos, las proteínas, las vitaminas, para reparar todas aquellas zonas que estén deterioradas en el interior de nuestro cuerpo, lo cual permite mantener un buen funcionamiento durante toda nuestra actividad diaria. Por esta razón, siempre es fundamental llevar a cabo una dieta sana y equilibrada para tener así una vida agradable y saludable. En el caso de los adultos mayores, es muy importante mantener una buena nutrición que garantice la salud y las funciones normales del cuerpo. Por ejemplo, muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué si en todas las etapas es importante? ¿Por qué es tan importante la nutrición en el adulto mayor? Pues tiene cosas y características bien interesantes, porque la nutrición en el adulto mayor es una etapa de la vida en la que se experimentan muchísimos cambios fisiológicos, también cambios sociales. Es increíble, pero cambios sociales los vamos a ver, que afectan de forma directa el estado nutricional de cada persona, tanto ella como él en el estado de adultez. Entre los cambios que podemos destacar en la pérdida o el deterioro de los sentidos, es uno de los que se encuentra con mayor, llamémoslo así, directamente impactado. El deterioro de los sentidos en el adulto mayor es muy grave. A veces no lo vemos, no lo percibimos, lo pasamos por alto, pero es debido también muchas veces a una descarga y a una falla nutricional. La reducción de la salivación, las dificultades para masticar bien los alimentos, la disminución progresiva de la masa muscular y la falta de energía sumada a otros tantos factores hace que pues realmente podamos determinar por qué es tan importante la nutrición en el adulto mayor. De ahí que es necesario seguir una dieta equilibrada que sea baja en calorías, rica en fibra, rica en proteínas, rica en calcio, vitaminas, hierro y todos los minerales que más podemos aportarle en la justa proporción que para cada etapa está en cada uno de los nutrientes y alimentos que nosotros consumimos todos los días. La nutrición tiene diferentes falencias y tiene diferentes causas por las cuales a veces una persona no puede llegar a satisfacer su demanda diaria. Y pues por ello que se hace necesario que tengamos que llegar y tener una gran ayuda para el adulto mayor para contrarrestar los cambios que produce su vejez, afrontar su vida cotidiana con más energía y a su vez prevenir todas las enfermedades que esto puede ocasionar. Créame que son muchísimas las enfermedades que se asocian al tema de la nutrición. Yo diría que una mayoría tiene que ver con la parte. Por eso es bien importante prestarle atención a ese tema. Nosotros como cuidadores tenemos muchísimas habilidades, tenemos mucho afecto, tenemos mucho amor. Algunos tenemos factores financieros favorables, otros estamos en programas, pero realmente hay que prestar mucha atención en el tema de nutrición para el adulto mayor. Muchas veces nos enfocamos y no nos damos cuenta que hay un proceso de desnutrición y nos enfocamos en el entorno, nos enfocamos a otros factores que todos son válidos, el afectivo, el financiero, el entorno familiar, pero muchas veces creemos que lo que le estamos aportando a nuestro adulto mayor es suficiente para la demanda y cubrir las necesidades de proteína, de vitaminas, de minerales en su cuerpo, y resulta que eso no es así. No todo lo que nos gusta nos aporta. De hecho, como lo he repetido en oportunidades anteriores, en América Latina tenemos una vasta y una variedad muy, pero muy grande de productos que son parte de la alimentación de nuestra cultura, riquísimos, todos variados,
pero resulta que no todos dan el aporte nutricional que requerimos para la demanda diaria en estado de adultez. Y la adultez es una etapa muy bonita, maravillosa, llena de sabiduría, pero necesita estar retroalimentada con una buena nutrición. Entonces, ahí es donde encontramos factores muy importantes que llevan a desencadenar una desnutrición en el paciente. ¿Qué es la desnutrición en el paciente? Si hablamos de nutrición, tenemos que hablar de desnutrición. La desnutrición es una enfermedad que se origina cuando la persona tiene una dieta inadecuada, así de sencillo, de la cual el organismo no puede obtener ni los nutrientes, ni las vitaminas, ni los minerales para mantener su correcto y su óptimo funcionamiento. Si esto llega a ocurrir, el cuerpo de la persona de la tercera edad comenzará a gastar muchas más calorías de lo que consume y por ende sentirá mucho más cansancio. Incluso es posible que desarrolle una serie de enfermedades a consecuencia de ello. Por eso es importante prestar mucha atención, porque nosotros decimos el abuelito o tal persona o mi mamá o mi tío o mi papá o mi hermano adulto mayor tiene estos problemas, pero muchas veces no encontramos la causa y la causa puede estar en la misma casa, en el mismo sitio donde cuidamos el adulto mayor, que puede ser que no tiene una nutrición adecuada. Por eso es importante revisar algunos puntos fundamentales y determinar y a veces detectar cuáles son el tipo de desnutrición que podemos tener en un adulto mayor. Usualmente se detectan dos tipos de desnutrición. Una se llama desnutrición proteica. Esta desnutrición proteica ocurre cuando se lleva a cabo una dieta baja en proteínas, donde el abuelito no consume proteínas, donde principalmente el adulto mayor consume solo carbohidratos. Empieza con la misma letra que tú. ¿Aló? Por ¿Alguien está hablando? favor, Ricardo, cerrar los sí. micrófonos. Ricardo, qué pena, discúlpanos. No, señor, tranquilo. Bueno, les comentaba que existe la desnutrición proteica, que básicamente ocurre cuando nosotros tenemos una dieta baja en proteínas y donde principalmente nos concentramos a consumir carbohidratos. Eso provoca en el adulto muchas veces distensión abdominal, mayor probabilidad de contraer infecciones y problemas en el hígado y alteraciones en la piel. Cuando tenemos desnutrición proteica, eso pasa. Hay otra desnutrición que también se identifica muchísimo, que es la desnutrición calórica. Ese tipo de desnutrición se presenta en aquellas personas que no comen la cantidad de alimentos necesarios en el día a día. Eso hace que se produzcan una serie de síntomas que van desde la pérdida del tejido graso hasta una delgadez muy elevada, muy marcada en el cuerpo del adulto mayor. Se siente cansancio extremo, fatiga, pérdida de energía para realizar actividades básicas. La persona no siente la motivación para moverse y eso es debido a que tiene una desnutrición calórica. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, Ricardo, a mí me parece que es muy importante. Vamos a repetirlas muy despacio. Entonces tenemos la proteica y la calórica, ¿verdad? Sí, señora, correcto. La proteica, como Muy bien. decía, ocurre cuando hay baja en proteínas y cuando la persona se concentra a consumir carbohidratos. ¿Listo? ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de las dietas? Porque pues no tienen, a veces de pronto no se tiene La carga el de proteínas. dinero y la carga, o que se confunden porque dice que les hace daño y entonces al hacerlo por una manera la dejan de consumir. Y entonces, paralelo a eso, entonces se van sufriendo estos síntomas que quisiera, estas expresiones sintomáticas que tú acabas de decir, que las quisiera que las volvieras a repetir sobre la piel, sobre esto, porque es muy Correcto. importante, porque estamos Ujú. acostumbrados a que todo se devuelva, que es una enfermedad, y efectivamente, al ser la desnutrición no catalogada como enfermedad, a veces no la detectamos tan fácilmente. Correcto, me parece muy bien, Claudia, gracias. Eso te lo ratificamos, sí. Lo que provoca, especialmente ese consumo alto de carbohidratos y baja proteína, provoca en muchos casos de los abuelitos la distensión abdominal, esa sensación de llenura, de pesadez, que muchas veces la tratamos de aliviar dizque con un medicamento y a veces nos automedicamos causando más daño todavía. ¿Ves?
Otra de las probabilidades que tiene el paciente cuando tiene una baja nutrición proteica es la probabilidad de contraer infecciones, problemas gastrointestinales que se agudizan debido a su desnutrición. Porque cuando una persona está desnutrida, disminuye la cantidad de aportes vitamínicos y proteicos en su organismo y se empiezan a activar los gases gástricos, provocando daños adicionales, uno de esos daños en el hígado y alteraciones también en la piel que se marcan en los abuelitos. Eso lo vemos muchísimo cuando estamos bajos de proteína. La proteína se obtiene en diferentes productos que ya les diré más adelante y también en algunos complementos que existen para poder suplir las necesidades diarias. Ahora, como me decías, Claudia, la otra desnutrición es la calórica. Ese tipo de desnutrición se presenta en aquellas personas que no comen la cantidad de alimentos necesarios al día. Por ejemplo, si desayuna, no almuerza, si almuerza, no cena, y tienen por diferentes factores algunas dificultades para la ingesta de sus alimentos que les puedan aportar la demanda diaria que requieren para sus actividades, para que el adulto mayor pueda también tener su desempeño normal. Eso produce síntomas muy severos. Hay una gran pérdida de tejido graso con una delgadez muy marcada. En los bracitos, en las piernas, en su parte de costillas y tórax se ve muy marcada esa delgadez cuando hay ese tipo de desnutrición. Y para eso se le suma que la persona empieza a manifestar cansancio extremo, pérdida de energía para realizar actividades diarias. Eso creo que lo vemos todos los días como cuidadores, que vemos abuelitos que entran en ese proceso, pero que no logramos a veces identificar que también de pronto lo que le estamos proporcionando como nutrición no es la adecuada ni la balanceada para el abuelito. ¿Estamos claros ahí? Creo que sí, ¿Listo? perfecto. Bueno, para poder entrar más a fondo sobre ese tema, me gustaría que también conocieran, porque es que la desnutrición se marca en esas dos fases, pero también la podemos relacionar y puede ser a través del peso y la talla. Tú sabes que cuando vamos al médico, siempre hay una relación peso-talla que nos permite determinar si estamos dentro de un nivel de nutrición adecuado. Cuando tenemos una desnutrición leve, es cuando una persona con este tipo de desnutrición cuenta con el peso normal para su edad, pero la talla es muy inferior. Esa se llama desnutrición leve. Una persona que tiene su peso normal para su edad, pero su talla es muy inferior. La otra desnutrición que se asocia también es la moderada. Es cuando la persona tiene un peso menor al adecuado y conserva su talla para su edad. Entonces, esas cositas son como muy importantes tenerlas en cuenta, pero no se preocupen que más adelante las iremos fortaleciendo con estas charlas. Pero es bueno que sepan e identifiquen que también hay desnutriciones leves, moderadas, y hay una que es la grave, que es la tercera. Es una situación crítica que lleva a un riesgo de muerte para la persona. Sucede cuando el peso es un 30% inferior al que él debería tener por su talla y por su edad. Entonces, ahí hay que tener mucha atención, que a veces no nos damos cuenta, empiezan a fallar muchas funciones fisiológicas y muchas partes mecánicas en la estructura del adulto mayor. Entonces, es una situación crítica, como lo dice, cuando es una desnutrición grave, es porque estamos, y cuando ese peso no está por un 30% inferior al normal, es grave, ya es un síntoma bastante desalentador para ese abuelito o esa abuelita. Y lo otro que también puede entrar también en una grave desnutrición es cuando carecemos de las vitaminas y los minerales adecuados. No todos los alimentos que nosotros consumimos nos aportan la misma cantidad de vitaminas y minerales. Hay unas tablas de vitaminas estándar para el adulto mayor, que ahora si puedo se las resumo y después se las haré llegar, pero es muy importante tener como estandarizado cuál es el promedio de minerales y de vitaminas que debe tener un adulto de acuerdo también a su talla y a su peso. Pero hay un estándar que incluso la FAO y la OEA y muchas entidades internacionales las tienen como unas partes referentes que bien vale la pena que las tengamos en cuenta. Eso nos ayuda mucho a entender que tenemos que tener mucho más cuidado con el tema de nutrición. ¿Les parece muy bien? Perfecto. O sea, Bueno, estamos aprendiendo muchas cosas nuevas o muévanos recordando de por qué, por ejemplo, es tan importante las medidas, las tallas,
de acuerdo también a de donde vengamos, de donde seamos, porque eso también Correcto. va a darnos un poco entendimiento, porque por ejemplo a nivel latinoamericano las tallas no somos muy altos, y hay otro tipo de genotipos que necesitan cierto tipo de nutrición. Pero tú lo que has dicho es muy valioso. ¿Por qué? Porque podemos empezar a entender cuántos minerales, cuánta fibra, esos componentes de los cuales no los tenemos en cuenta, sino a través del gusto de lo que comemos y a través de la cantidad de comidas que hay, es decir, desayuno, almuerzo y comida, pero de todas maneras, a incluir una de esas alimentaciones que son sociales, una cantidad de elementos que de verdad hagan que el organismo se nutra, que reciba lo que necesita para hacer, porque esto sería igual de equivalente a la actividad física que tenemos que hacer. Y en ese caso, cuando estamos hablando de la persona mayor, de acuerdo también a sus limitaciones o de acuerdo a su actividad, va a necesitar de una ingesta especial con unas cantidades que es lo que nosotros llamamos dieta. El sistema dietario es la cantidad de alimentos, de nutrientes que necesitamos para poder... Ese hecho que tú nos has mencionado nos va facilitando a veces entender que no solamente con los diagnósticos de una enfermedad, con el hecho de que estemos hablando de una persona mayor, vamos entendiendo el por qué. No alimentar, sino nutrir es importante. Entonces es súper valioso lo que nos has comentado. Estaban preguntando un poco sobre la talla, pero bueno, ahorita más adelante vamos a ver qué podemos contestar. Sigue, Ricardo, por favor. Tu micrófono, por favor. Como tú lo dices, el fenotipo y las características de talla y peso, pues en América Latina no son estandarizadas, pero tenemos muchos parecidos y desafortunadamente muchas causas parecidas, pero algo que sí podemos identificar en el cuidado del adulto mayor es que nosotros podamos aprender a identificar también esos síntomas de desnutrición. Voy a relacionarles y a comentarles sobre unos para que los tengamos muy en cuenta y nos demos cuenta que muchas veces estamos muy cerca de tener una persona que estamos cuidando y que de pronto no hemos notado, y es importante considerar y poner en consideración estos síntomas que son valiosísimos, considero yo, que debemos tener siempre en cuenta dentro de nuestro manual de trabajo y de cuidado y de afecto para el adulto mayor. Primero que todo, la desnutrición en el adulto se puede manifestar con síntomas como los siguientes. Por ejemplo, uno, que ya lo hemos mencionado, es la pérdida de peso no intencionada en grandes porcentajes en los últimos meses, que vemos que la persona se nos va como disminuyendo, vemos que ya no pesa lo mismo, que le llevamos al médico y va gravemente mostrando niveles de baja de peso. Eso hay que prestarle mucha atención. La disminución de la masa muscular que puede apreciar y se nota en los bracitos y en las pantorrillas, y son más delgados que lo normal. De eso hay que prestarle bastante atención. La pérdida de apetito del mismo abuelito, la pérdida del adulto mayor en su apetito, de la abuelita, de la adulta mayor. Siempre es importante tener en cuenta estos factores. Pérdida de fuerza en los músculos. Hay una prueba que se hace usualmente, que es cuando la persona intenta agarrar un objeto y tratar de levantarlo. En un abuelito, hacer el intento de 3 a 5 kilogramos, que los intente agarrar y levantar, es bueno para saber, y ahí nos damos cuenta en qué punto está su estado de nutrición. Créame que esas son pruebas que son muy importantes tenerlas en cuenta. Encontrar en el abuelito una tos y atragantamientos constantes a lo que va a comer y cuando va a beber. Eso no es porque el abuelito sea mañoso, sea terco o se está haciendo el que no quiere. No, es que muchas veces la condición de desnutrición, cuando él va a comer o a ingerir sus alimentos, le provoca una tos y le provoca atragantamientos constantes al comer. Entonces, es bueno tener paciencia, identificar este síntoma que es importante, porque ahí nos damos cuenta que tenemos un problema ya de desnutrición. Cuando el abuelito muestra mayor cansancio al levantarse, frecuentemente. Ya no me moleste.
por favor. Entonces les comentaba que cuando el abuelito o el adulto mayor presenta mayor cansancio al levantarse, al caminar o hacer otro tipo de actividades que realiza en el día, ese es un síntoma. La fatiga. También cuando vemos que se cura muy lentamente una pequeña herida o un corte que se haga en la piel, que se demora y se demora en curar, ese es un síntoma de que tenemos mala nutrición. Los vértigos que sienten los abuelitos y los acúfenos en sus oídos, la irritabilidad, la pérdida del comportamiento, el estado de depresión profundo, las diarreas o estreñimiento. Y algo muy importante es la resequedad en el pie, en la piel y en el cabello. El cabello es uno de los puntos. Perdón, ¿me están escuchando? Aló. Ahora sí, te fuiste un señor. segundito, pero ya te tenemos de regreso. Alguien Sí, interrumpió. Sí, Bueno, señor, se sí escucha estamos bien. escuchando. Lo que pasa Bueno, es que a veces los micrófonos, pero tranquilo, sí te oímos. bueno, ¿escucharon todos los síntomas? Sí. ¿O faltaron algunos? Yo sí, no sé si. Sí, yo también La- escuché. Listo. Yo también sí, señor. escuché. Además, súper Sí. importante, exacto, súper importante y útiles porque a veces eso que tú has dicho del pelo y eso, que han sido como creencias ancestrales, a veces no las tomamos en cuenta y siempre nos vamos a buscar cosas mucho más graves, ¿no? Aunque todas esas cosas que tú has dicho forman parte de algo, pero entonces muy bien, muchas gracias y sí, te escuchamos, sigue. Ah, bueno, listo. Me encanta que digas lo de lo que yo les explicaba de la resequedad de la piel y en el cabello. Ustedes han dado cuenta que en los niños, cuando tienen el color del cabellito como quemado, como entre amarillo y como tirando a naranja si es rojo, y lo vemos reseco, ese es un síntoma gravísimo de desnutrición. En el abuelito, a pesar de que el cabello es blanco, en algunas mayorías, vemos que su cabello se para, pero es muy débil y se les cae. Allí hay un síntoma gravísimo de desnutrición y además que veamos muy reseca su piel. Entonces, allí hay que prestarle atención a esos temas, porque es lo que visualmente tenemos en contacto en el día y especialmente cuando lo vemos con muy irritado o con vértigos o con depresión, hay que prestarle mucha atención. ¿Listo? Ahora, en ese entorno, con esas causas, con esos diagnósticos, con esos síntomas, a veces podemos darnos cuenta que si nosotros no nos prestamos la debida atención a la nutrición del abuelito, ello puede desencadenar en una desnutrición y puede tener causas muy graves. Las causas que pueden estar teniendo cuando se presentan esos síntomas que nosotros estábamos mencionando es cuando hay unos trastornos alimentarios permanentes, cuando hay lo que hablábamos, mala alimentación tanto en su alimentación básica y que no tiene una alimentación complementaria. A veces es necesario complementar la alimentación en el adulto mayor. Problemas para absorber los nutrientes. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero los abuelitos tienen mucho problema para absorber los nutrientes de los alimentos a nivel hepático, a nivel gástrico. La deficiencia de vitaminas en el organismo. Como sabemos, las vitaminas no solamente están allí de adorno, ni sirven para fortalecer ciertas áreas, sino que las vitaminas también cumplen una función importante en la degradación, en la saturación y en la transformación del alimento para que del hígado lo pueda distribuir a través de la sangre en todas las partes del cuerpo, su sistema nervioso, su sistema cardiovascular, su sistema genitourinario y sus sentidos, en todas las partes. Por eso es importante que la deficiencia de vitamina la podamos determinar y diagnosticar a tiempo. También las causas que pueden llevar a una desnutrición es una diarrea frecuente, un coma diabético, la dificultad para digerir alimentos. Mira que esa a mí me ha llamado mucho la atención y yo la he marcado mucho, que incluso he visitado algunos centros odontológicos y cuando el abuelito tiene dificultad para ingerir, no tiene completas sus piezas dentales, no saliva de manera adecuada, entonces allí va a tener unos grandes problemas de nutrición y no va a poder transformar sus alimentos y el bolo alimenticio no va a llegar de forma adecuada al estómago para que allí complete su ciclo porque también allí hay pereza digestiva y
podemos llegar a tener elementos suficientes para poder determinar una desnutrición. Si el adulto mayor consume alcohol, pues imagínate, guarde y vámonos, porque pues el alcohol en forma progresiva disminuye todas las capacidades cognitivas, todas las capacidades nutritivas del organismo y pues crea trastornos bastante severos en el estado de irritabilidad y de comportamiento del adulto mayor. Entonces, al máximo tratar de limitar y disminuir el alcoholismo. Vómitos constantes, depresión constante, la diabetes mellitus también es una de las causas importantísimas en la desnutrición de una persona. Enfermedades gastrointestinales y la celiaquia, que estas son una serie de temas que vamos a tratar más adelante, porque no podemos ampliarlos acá, pero los vamos a hablar con un médico a bordo para que también hayan preguntas y podamos identificar, porque eso también se nota. Tiene síntomas que nosotros podemos notarlos como cuidadores. Nosotros como cuidadores tenemos que aprender a ser no médicos ni a reemplazar a un médico, pero sí a poder identificar tanto causas como también los síntomas. ¿Listo? Bueno, además de las causas que les mencioné, la desnutrición también puede darse como resultado de circunstancias sociales tales como la hambruna y la pobreza de algunas regiones. Dos elementos que influyen de manera directa en todos los estados y llamémoslo países, porque hay partes donde por diferentes factores hay elementos que provocan hambrunas, llamémoslos por cambios climatológicos, inundaciones, terremotos. Esa es una causa que es ya, es decir, que no es progresiva, pero puede ser influyente y puede ser muy marcada hacia el futuro. Bueno, los problemas que se pueden desencadenar por tener una mala nutrición son muy tremendos, son graves y son severos. Por eso es importante que tengamos claro que la nutrición es transversal y es una parte que debemos prestarle la atención permanente en el adulto mayor. Una de ellas, por ejemplo, la pérdida de la masa muscular en el corazón. Ya hablamos de la masa muscular a nivel de piel, de bracitos, pero es que a veces no hablamos de la pérdida de la masa muscular en el corazón y en otros músculos internos del cuerpo. Allí es donde encontramos las fatigas y empezamos a ver fallas cardíacas. Empieza a manifestarse la insuficiencia cardíaca y también por esa pérdida de ese músculo a nivel intestinal podemos presentar infecciones intestinales e infecciones respiratorias. Creo que ustedes se han dado cuenta que hay muchos abuelitos y muchos adultos mayores que también sufren de neumonías casi permanentes. A veces no nos damos cuenta, pero es debido a una pérdida de la musculatura interna por mala nutrición. Incluso en algunos de los casos, perdónenme que retome el tema del COVID-19, se ha demostrado y en estudios muy claros que una gran mayoría de las personas que perecieron y que murieron en unidades de cuidado intensivo no fue solamente por el ataque del virus como tal, es porque la persona tenía una mala nutrición. Y de verdad, su mala nutrición provocó que no tuviera las defensas necesarias y no fuera capaz de resistir el tratamiento que le estaban siguiendo. Y eso está ya demostrado, pero era una gran mayoría de personas presentaban una mala nutrición por problemas que tenían dentro de sus hábitos alimenticios. Problemas de la memoria y la retención de la información. Ese es otro de los problemas que pueden desencadenarse por una mala nutrición. Lo vemos muy marcado en el adulto mayor. La anemia, la falta de hierro, es muy frecuente en los abuelitos. La debilidad y fragilidad en sus huesitos, como carece de vitamina D ya, porque la vitamina D es la que aporta y le da dureza al calcio para que se reafirme en el hueso, perdón, entonces hace que los huesitos sean más débiles y frágiles si se carece de esa vitamina. Irritación y sangrado dental. Mire que nosotros no le prestamos a veces mucha atención y no nos damos cuenta que esa irritación de la encía y el sangrado dental también se debe a falta de higiene. Allí podemos encontrar también que la alimentación y la nutrición se puede ver afectada porque precisamente la ingesta, la mala deglución del bolo alimenticio hace que también el abuelito y el adulto mayor tenga fallas en su nutrición. Y esto no sucede solamente ya en abuelos. Yo he visto personas que tienen su adultez normal antes de llegar al adulto mayor y tienen problemas de dentadura y de irritación en su encía por descuido. Los edemas, allí también se dan muy frecuente y en la piel. Problemas mentales,
disfunciones hepáticas y pancreáticas, como les contaba anteriormente, problemas renales, estos son muy frecuentes en los abuelitos, y más aún cuando la nutrición no es adecuada y tiene que consumir medicamentos, pueden haber productos y medicamentos que en su uso permanente puedan llegar a desencadenar en fallas renales si el abuelito no está bien nutrido o la abuelita no está bien nutrida. El sistema inmune deficiente es clave, lo que yo les comentaba ahorita. Productos y complementos que tengan nutrientes que aporten al fortalecimiento de los glóbulos blancos para fortalecer los soldaditos en el organismo que nos defiendan, son clave. Existen complementos con una serie de elementos que aportan para que el sistema inmune del adulto mayor se fortalezca. Más adelante les estaré comentando, nosotros manejamos en esto algunos temas importantes que los iré fortaleciendo a medida que vayamos teniendo estas charlas. Piel poco elástica y propensa a rasgaduras. Ustedes se han dado cuenta que los abuelitos a veces su pielecita se vuelve como muy elástica, como cauchetosa, y es propensa a que se rasgue. Y a veces cuando vemos que se demora y se rompe y se demora en curar, es porque estamos detectando ya una falla de nutrición grandísima. A veces creemos que con lo que le aportamos a nuestro adulto mayor estamos bien, ya comió, ya lo llenamos y hasta luego a dormir. No, hay que prestarle atención a todos estos daticos que como cuidadores tenemos que fortalecernos. No se escucha. Ricardo, y es tan Sí, claro. importante lo que tú has dicho de, digamos que todo está asociado a que si con una mala nutrición, pues se van No se escucha. digamos, a desarrollar, se van a desarrollar otro tipo de enfermedades. Lo que tú has dicho es un marco general, no quiere Correcto. decir ello que no tengamos que tener la ayuda de los médicos, de la parte de los nutricionistas, de la parte de los laboratorios, que cuando nos hacen esos exámenes nos indican muchas cosas. Entonces, es muy importante que veamos que, claro, nosotros vamos a acompañar diagnósticos, vamos a estar cuidando a la persona y vamos a tener en cuenta lo que tú nos has dicho, que tú nos has dejado el tema y que lo vamos a desarrollar porque creo que vamos a necesitar otra charla porque se llama esa nutrición especializada, ¿verdad, Ricardo? O sea, Correcto, algo señora. que te vamos a tener que para cada sistema, para cada cosa se necesitan ciertos procesos, ciertos elementos que van a ayudar a mejorar. Hay una cosa que me gustó muchísimo de lo que dijiste y es que nosotros siempre pensamos en la persona cuidada y vemos a las personas mayores que son nuestras personas cuidadas y nos refleja y les vemos a ellos una cantidad de cosas y nos damos cuenta de pronto lo que les pasa a ellos, pero es tan importante que nos demos cuenta nosotros, ¿cierto? De También, nosotros mismos, cómo estamos, porque de pronto nos estamos cansando de pronto más de lo debido, de pronto también no tenemos un buen color, de pronto al saltarnos comidas o al tener ciertas dificultades de otro tipo, también no estamos haciendo los nutrientes, recibiendo los nutrientes que necesitamos. Entonces, que esto sea un punto para reflexión para el autocuidado. Es decir, que también nos tenemos que dar cuenta que nosotros también tenemos que aprender a nutrirnos, que esas tablas que nos prometió Ricardo y esas cosas que vamos aprendiendo y que vamos a aprender en estas charlas son tan importantes, tanto para la persona cuidada como para nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es tan valioso ese aporte porque nos recuerda mucho también que tenemos que si queremos proyectar nuestra vida y nuestra salud, también tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos nutriendo y que solamente no es, me encantó ese término que dijiste, no es llenarnos, ¿no? Llenarnos y echarnos el pancito o lo que sea pensando que ya estamos nutridos. Perfecto, sí, señora, así es. Y sí, claramente lo que tú dices, aquí no vamos a reemplazar al médico, ni al nutricionista, ni a ningún especialista. Vamos a hacer un soporte de apoyo para poder identificar esos síntomas y poder llevar al adulto mayor o al abuelito o a la abuelita en forma oportuna al médico cuando veamos este tipo de manifestaciones. Y lo otro que tú agregas, muy importante,
el cuidador como tal también debe cuidarse. Y esto le sirve para que él tenga y se mire, uno se debe mirar al espejo todos los días, ¿sí? Y uno debe de motivarse, llenarse de buena actitud, pero ante todo, también pensar que es su cuerpo el que va a cuidar a otra persona y como tal tiene que estar también bien nutrido, debe estar bien y en su entorno familiar también fomentar que su entorno familiar tenga también una buena nutrición, porque eso ayuda muchísimo. Estamos en una parte de conocimiento que tenemos que aprenderlo a hacer. Ahora, sobre las tablas que tú me comentas, si hay preguntas, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa que quisiera aportar o agregar para que no sienta que los tenemos aislados. Quisiera escuchar alguna pregunta, si alguien quisiera, por favor. Yo había visto que María Eugenia Usuga tenía la mano levantada o algo, no sé si era que se le había saltado el emoticón, sino para que atenderle su inquietud. Ah, bueno, entonces continuamos. Tú me Vale, dices Ricardo. hasta cuánto tiempo tenemos. Tenemos unos 5 minuticos más, Ricardo, y porque como vamos a tener, o sea, lo que tú explicaste al inicio de nuestra charla, en esta alianza que tenemos con tu organización, con esta necesidad que tenemos de aprender de nutrición, de mejorar las condiciones de nutrición de nuestras personas cuidadas y de nuestra comunidad, vamos a tener una serie de aprendizajes y vamos vamos a empezar a entender lo que se llama esta nutrición especializada que es tan importante para nosotros. Entonces, Claro. no sé si quieras hacer un cierre o porque ya no hay preguntas, entonces Bueno, para eso. perfecto. Sí, quería comentarles Perdón, que, cuéntame, buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿hablo yo o habla la otra chica? Nancy, dale. Espera, mi adulto mayor está perdiendo masa muscular, pero aparte de eso tiene la piel reseca y tiene un picor. Sí, señora. Ujú. Ya, y entonces, sí, Él ha ido al médico. sí, ¿Ya lo han llevado al médico? ¿Y qué le ha dicho el sí. médico? El médico dice que como ella tiene problemas de glucosa, dice que también ese cuadro se da. Sí, correcto, sí. Mira, Ajá. en esos casos, como tú lo manifiestas, además de la nutrición que tiene diariamente, puede hacérsele un aporte nutricional con un producto que sea un complemento nutricional. Nosotros tenemos uno que se llama QNutri. Más adelante se los voy a presentar, que tiene un gran valor en proteína, que no lleva azúcares, porque si tiene problemas de glucosa, tenemos que evitar el azúcar allí, notoriamente, que tiene una carga de vitamina D que le aporta para poder mejorar su condición de piel, que viene con los minerales y vitaminas adecuadas que le permite restaurar. Obviamente eso será lentamente, pero será un complemento que le ayudará para ese diagnóstico que le ha dado el médico. Pero muy buena tu pregunta, porque eso es muy frecuente y es una de las características frecuentes en el adulto mayor. Gracias. ¿Listo? Con todo gusto. Perdón un momento, ahí yo quiero, esta es la primera charla, ¿cierto? Y los vamos a estar invitando a la segunda, donde Claro ya que con sí. la alianza que estamos haciendo, ya podemos hablar de los alimentos específicos que le sirve a cada adulto mayor, porque no todos son iguales, y lo mismo los Correcto. suplementos que les podemos recomendar para que Correcto. podamos atender mejor a nuestra persona mayor. Antes Andrea. de Andrea tiene la mano levantada. Sí, señora, buenas noches para todos. buenas noches. La pregunta pues la acaba de resolver, él le iba a preguntar eso, si le podíamos complementar con algún multivitamínico o algo así como para reforzarles la alimentación, pero pues él ya acabó de decir que nos va a recomendar uno y Sí, que señora. sí es viable, ¿no? Entonces, porque yo también considero que ellos comen poquito, ¿sí? Se les dificulta masticar, ¿sí? Y eso, o sea, por ejemplo, con mis pacientes me toca estarles variando todo el tiempo
y hacerles en algunos casos como papillita, o sea, no les puedo dar tanto Correcto. seco, sino tiene que ir como mojadito para que Correcto. coman con más agrado y se les facilite, ¿no? Por el problema también de la digestión y estreñimiento y todo esto. Pero entonces también iba a preguntar eso y ya me acabo de dar respuesta a la pregunta que yo iba a hacer, Claro que que era sí. si los podíamos complementar con alguna vitamina o algo así. Mira, Muchas gracias. el tema me parece muy bien tu pregunta y como lo manifiestas, vea, hay tres cosas muy diferentes entre suplemento multivitamínico y complemento nutricional. El suplemento es aquel que va a suplir algo que el médico recomienda que no lo produce ya el cuerpo o que está en mucha deficiencia. Eso es un suplemento que ya es por diagnóstico médico clínico. El multivitamínico, pues, es algo que nosotros consumimos a veces con mucha fiesta y alegría y le aportamos más de las vitaminas que no necesitamos o tomamos las que no son y rechazamos las que sí son. Entonces, este caso no es de multivitamínico, es de un complemento nutricional. Y ese complemento nutricional tiene unos valores y esos valores se los voy a enseñar más adelante. Entonces, me parece muy oportuna y hay una parte que también les voy a enseñar y les voy a mandar que son como una especie de menús de comida tradicional que se puede llevar a cabo y después también acompañado de un complemento nutricional. Eso les facilita porque lo que tú dices, una mayoría de ellos tienen problemas dentales, problemas de masticación y eso ocasiona un daño nutricional, a veces muy agudo. No lo vemos, pero ahí es evidencia. ¿Listo? Muchas gracias por tu pregunta y oportuna pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Rocío Yo. tenía la Sí, pregunta. sí. Tienes el miedo, Rocío. Bueno, Rocío, tu micrófono nunca encendió. ¿Ya casi? Vamos a aprender si el micrófono de Rocío necesita suplemento, complemento o multivitamínico. sí, así es. Porque eso es supremamente importante. Miren, vamos Aquí bien. hay una compañera que nos está Sí, buenas noches, ¿me oyen? Sí, Buenas noches. sí. Mira, agradecer todo este aporte que nos están dando. Quisiera hacer una pregunta acerca también de los adultos mayores cuando ya presentan estos deterioros cognitivos y por tanto también la parte nutricional pues se les ve afectada porque ya no tienen como la misma capacidad y el deseo, se podría decir también, de consumir los alimentos. Entonces, a veces por su deterioro cognitivo, por un Alzheimer, lo que sea, tampoco reciben los aportes necesarios, ¿cierto? Es bastante complejo y difícil a veces en este manejo del adulto mayor con estas patologías, el estado nutricional, porque se ve complicado. Uno a veces cómo hace, le quiere dar pues lo que uno sabe que a ellos anteriormente les gustaba, pero ya llega un momento en que ellos tampoco eso lo aceptan. Entonces, pues para mí que cuido a adultos mayores y también con estos diagnósticos de deterioros cognitivos, es bastante complejo esta parte nutricional. No sé si ustedes cómo me lo podrían también orientar. Gracias. Sí, mira, muchas gracias. Buena pregunta, excelente pregunta. Mira, ese es uno de los factores que uno encuentra en muchos hogares geriátricos, en casas particulares y en orfanatos. El deterioro cognitivo, ¿sí? Es muy marcado, pero existen algunas formas como de disminuir esos cuadros agudos. De hecho, tenemos que entender primero que todo como base, perdón, que ese ya es un deterioro marcado, que no lo podemos frenar, pero sí podemos de pronto mejorar las condiciones y prevenir los síntomas. Por ejemplo, lo que tú manifiestas la demencia senil, la irritabilidad, los estados de depresión, cambios de comportamiento, cero ganas de hacer,
Entonces, eso limita que se concentren adecuadamente en la nutrición, pero hay unos complementos nutricionales que traen un componente que se llama DHA. Eso es ácido docosahexaenoico. Él ayuda muchísimo a restaurar, a mejorar la condición del sistema nervioso, del cerebro, porque ese ácido es muy importante para el cerebro y es muy importante para la restauración de la retina en el adulto mayor y en toda edad. Se encuentra especialmente también en alimentos como el salmón, se encuentra también como en el caso de las sardinas, se encuentra también en la trucha, pero como lamentablemente no todas las personas tienen una capacidad económica para comprar este tipo de peces y también se encuentra en algunos vegetales y en algunas verduras y en algunas especies como el caso de unos cereales que más adelante con todo gusto les voy a decir que los pueden combinar, pero hay un producto complementario, un complemento nutricional que puede ayudarte muchísimo en eso. Más adelante te estaré comentando, pero sí es bien importante. Esa situación es difícil de manejar, pero hay un complemento nutricional que con esa carga de DHA ayuda a mejorar la condición del abuelito. Ese producto incluso se utiliza también en niños para que mejoren su concentración. Aquellos niños que son súper hiperactivos y que no tienen capacidad de concentración es porque les falta ácido docosahexaenoico en su cerebro. Entonces, tratar de aliviar las partes de su cerebro le ayuda a mejorar las condiciones nutricionales y las condiciones de funcionamiento autónomo en su organismo, que son la parte digestiva, la parte respiratoria, la parte cardiovascular. Bueno, esas son del sistema autónomo cerebral. Pero es importante la pregunta que tú haces, porque ahí tenemos muchísimo que trabajar y ayudar y apoyar. Y además de la nutrición que tú le das, se puede complementar, con todo gusto. Ahora sí yo. Ya tengo ¿qué? El audio. Algo que le quería preguntar, don Ricardo, buenas noches a todos. Quería preguntarle si este alimento de Pionutri también puede para nosotros, que somos los cuidadores. Usted nos decía ahorita que nosotros también necesitamos cuidado, que tenemos que mirarnos también y mirar cómo estamos para ir a cuidar. De pronto, tal vez este alimento también nos podría servir a nosotros. Claro que sí. Tenemos 6 referencias diferentes que están clasificadas para cada etapa del ser humano, ¿sí? Lo cual garantiza que, por supuesto, el adulto mayor, porque vienen identificados, vienen con una fórmula nutricional adecuada para cada etapa, y eso lo vamos a presentar más adelante y van a contar con esa posibilidad de tener con la venia de Claudia, con la venia de don Juan Carlos, porque pues nuestra alianza es fortalecer toda esa serie de inquietudes y poderlas proyectar también a nuestro núcleo familiar, poderla proyectar también a todos los que cuidamos, porque pues obviamente sabemos que hay falencias, a veces no están en nuestras manos solucionarlas, pero si tenemos el elemento y podemos identificar las fallas, tenemos cómo mejorar esa condición para todos. ¿Te parece? Brenda. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es, yo trabajo en un hogar de ancianos. Ahí tenemos varios adultos que les dan la comida licuada. Pero, ¿qué pasa? Ellos como que se aburren de eso y entonces lo que optan es por no comer. Entonces mi pregunta es, ¿habrá otra alternativa cómo ellos puedan consumir los alimentos? Mira, es una pregunta bastante compleja, te lo voy a comentar. A ver, una de las cosas que tiene el ser humano es que primero aprendió a masticar, ¿cierto? Entonces, a veces por facilitar el rendimiento de la nutrición del abuelito, pues nosotros buscamos formas fáciles de aportarle su alimento. Pero no podemos olvidar que ellos tienen su mandíbula, tienen su lengua, tienen todavía algunos sus piezas dentales y ellos quieren sentir la sensación de comer algo, masticar algo, y eso hace que mecánicamente le creen un rechazo a que siempre le estén dando algo licuado y bebido, ¿sí? Entonces, habría que hacer como una especie de ejercicio ahí y motivarlos y te vas a dar cuenta, por ejemplo, ensáyeles algún día con algo que le agregues a una
batido de X cosa que tú le aportes, algo que sea blando, pero que ellos lo puedan masticar y que se sientan que lo mastican y lo puedan coger. ¿Listo? Eso es bueno. Y sumado a ello, es mejor porque ellos van a ir en retroceso. Si no reciben, pues van a ir en retroceso de vitaminas, de proteína y de minerales. Entonces van a tener muchas complicaciones en ese sentido. Pero es darle como el manejo y como tú ya conoces el perfil de cada uno de ellos, cómo es, pero sí, ellos entran en un estado de depresión porque obviamente ellos quieren masticar, quieren sentir a qué les sabe ciertas cosas que identificaban cierto alimento y dárselos todos mezclados de pronto los puede llegar a generar como una especie de aburrición y de depresión. ¿Listo? Exacto, muchas gracias, sí, porque yo hablaba con mi jefa eso, porque yo especialmente cuando llevaba citas a uno, yo donde íbamos a comer, yo le pedía comidas que llevaran sopita y eso, y yo le daba de comer y todo, y él se la comía perfectamente, pero allá al venir al hogar le daban la licuada y ya no la quería. Claro, por supuesto. Eso reafirma lo que te estoy comentando. Y es ponerle como ese poquito de atención y sugerirle a quien coordine que es bueno hacer ese ejercicio, una parte semisólido, que él se sienta, que mastique y luego complementárselo con lo otro y verás que notas el cambio. ¿Mm? Excelente consejo. Ok, muchas gracias. Y Sí, señora. y fíjate lo que acaba de decir Ricardo tiene que ver mucho con los hábitos y con lo que uno siente y muy importante eso para la nutrición. ¿Listo? Listo, creo que estamos listos, Bueno, sí. yo quería comentarte, antes de que se vayan todos y que nos vayamos, como tú me decías, esta tarde mostrarles una tabla de lo que, no tanto una tabla, les voy a mencionar qué valores y qué cosas debemos de tener dentro del adulto mayor usualmente. Obviamente esto se lo va a hacer llegar para que también lo tengan a través de la red y no son las más estándar que han logrado reunir dentro de sus valores nutricionistas, nutriólogos, geriatras, médicos internistas, bueno, especialistas en el tema de nutrición, incluso también la FAO, que tiene que ver mucho con el tema de la nutrición a nivel mundial. Los valores que uno debe tener en el organismo y minerales son, primero que todo, unos valores de energía entre 1.4 y 1.8. Yo después les indico qué quiere decir, qué es lo que debe mantener en el peso corporal. Cromo, más o menos en 50 nanogramos por día. El cobre, el calcio debe estar en una ingesta entre 8 y 1.200 miligramos día de calcio junto a la vitamina D, ¿sí? Para fortalecer los huesos y sobre todo para la columna cervical, lumbar y fémur. Tú te has dado cuenta que nosotros hablamos de la columna cervical y lumbar, es porque la edad que llegamos a veces, el adulto mayor, se pierde la fortaleza de la columna y empezamos a andar agachados. Y ya tenemos dificultad para pararnos. Y especialmente se nota mucho eso en el hombre. Casi en la mujer he notado yo por experiencia que ellas se mantienen muy vitales en la parte lumbar, en la parte de cervical y del fémur. Pero en el hombre se vuelve como, haz de cuenta ver un bambú, que la columna queda como ya pegada. Entonces ahí es donde tenemos que tener buena concentración de calcio. El magnesio es importante. Debemos de consumir más de 25 al día. Hierro, grasas, el folato, la vitamina A, B12, la C, la D, la E, la K son fundamentales. Proteína en grandes proporciones, de 0.9 a 1.1 gramos por kilogramo de peso. Selenio debemos de estar consumiendo entre 50 y 70 unidades. La riboflavina es el porte nutricional recomendado para las mujeres especialmente de 1.5 miligramos, mientras que para el hombre es de 1.3. El zinc es fundamental, necesario en 7.0 miligramos. Entonces, todos estos valores, para que los entiendan, tienen una justificación para nuestro sostenimiento y nuestra vida. En el adulto mayor, más que importante, porque entramos en un proceso de declinación en muchas partes de nuestro organismo y tenemos que fortalecerlo, cuidarlo y revitalizarlo. Entonces, Sí. les comento eso para que más o menos los tenga y más adelante les estaré diciendo cómo preparar algunas carnes, cómo se hace eso. En el caso de la compañera cuidadora que estaba manifestando, hay algunos elementos y algunos
preparados que se pueden hacer que se sientan que mastican, la fibra, los huevos, los dulces que se deben de evitar. Entonces, sobre todos esos temas les voy a comentar más adelante como lo manifestó Juan Carlos, perdón, y Claudia. Entonces, yo creo que pues hasta ahí que sería bueno para no saturarlos vamos despejando y vamos cogiendo preguntas hacia el futuro para ir fortaleciendo. Como estas charlas se van a seguir dando, vamos después a enfocarlas en pacientes que tienen enfermedades específicas, como el caso de la hipertensión, la diabetes y muchas otras complicaciones cardiovasculares, y allí se requieren dietas también especiales que también pueden ser complementadas con con complementos nutricionales que podemos ayudar para mantener el nivel y la calidad de vida de todos nuestros adultos mayores. Y obviamente la de nuestros cuidadores, porque después de que no nos mantengamos bien, aquí llegamos con pereza a estas charlas y le da llegar con buena actitud. ¿Sí? Excelente, excelente comentario, excelente opinión, excelente consejo. Fíjense muy bien, lo que pasa, hoy aprendemos muchas cosas, las recordamos, lo que significa la nutrición, lo que significa la dieta, lo que significa la edad, las necesidades por edad, entre ellas, por supuesto, nosotros incluidos y las personas cuidadas incluidas. Es muy importante que sepamos esto porque muchas veces nos dan unas informaciones y no es que sean unas respuestas maravillosas y milagrosas, sino son unas respuestas que están totalmente coordinadas científicamente y que nos van diciendo cómo podemos ayudarlos. O sea, es suplemento, complemento, que es tan importante porque no es que vamos a reemplazar una cosa por otra, sino que vamos a encontrar una posibilidad. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de terapias no farmacológicas? Hemos hablado de cómo, por ejemplo, lo que nos dice Ricardo, cómo podemos complementar ciertas recetas. Todo eso forma parte de un ejercicio de aprendizaje del cuidador. Eso es lo que nos interesa que quede en la base de esta charla tan fabulosa que nos ha traído Ricardo hoy, que para mí ha sido muy provechosa como siempre, que espero que haya sido de gran utilidad para ustedes, que la recordemos y que estemos pendientes porque vamos a saber más, porque vamos a entender todo este universo de la nutrición y cómo podemos ayudarlos. Ricardo, muchísimas gracias. Esperamos entonces dar todas esas, cumplir esas promesitas que hicimos hoy de tablas y de oportunidades de irnos acercando mucho más a este tema que significa la nutrición especializada, que es tan importante y que nos va a dar una posibilidad de dar bienestar y calidad de vida a nuestras personas cuidadas. Entonces, un abrazo gigante para ti, un abrazo cuidador Ricardo, un abrazo cuidador para todos los que nos escucharon y para todos los que estuvieron aquí y nos van a escuchar después, porque esto es un camino que necesitamos. Fíjese lo que él decía, todo esto es transversal a la salud y aquí vamos para adelante, todos saludables. Vamos entonces a retirarnos. Perdón, Claudia, que sí. Antes de retirarnos, yo quiero darle las gracias a todos por la asistencia, muy especialmente a Ricardo, porque todo lo que nos enseñó hoy es de mucho valor para nosotros. Y quiero invitarlos y comprometer a Ricardo para si de hoy en 8 en este mismo espacio ya hablamos específicamente de los productos y la alimentación, lo que necesita la persona mayor para poder tener un mejor rol de vida. No sé, ¡qué excelente! Claro que sí, así es. Yo les agradezco mucho a todos presentes y a ti, Juan Carlos, Claudia, a todos los asistentes. Un abrazo cuidador. Y como siempre, recordar algo bien importante, no podemos pasar por encima a nuestros médicos o a quienes cuidan y asisten. Como lo decía Claudia bien, es poder identificar y volvernos unas personas más eficaces en el cuidado de nosotros mismos y de nuestros adultos mayores y nuestro entorno familiar. Cuenten conmigo que les estaré haciendo aportes muy importantes. A veces hay cosas que aparecen profundas, pero si las sabemos transmitir, vamos a entender mejor nuestro organismo y a entender mejor por qué requerimos de una mejor nutrición. Entonces, en nombre de QNutri, en nombre mío, te agradezco muchísimo, Claudia, Juan Carlos y a todos los asistentes, una feliz noche. Un abrazo, cuidado. Gracias.
Muchas gracias a Gracias todos. por esa Feliz noticia. noche. Dios los bendiga. Gracias por esa Gracias. noticia, porque Gracias. vamos a estar el Gracias. próximo miércoles. Muy bien, muchas gracias. 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 Muchas Gracias, gracias. felicidades por todo. Feliz Chao. noche. Buenas noches. Chao. Todos. Los bendiga y que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias. Recuerden que Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Dios los Buen bendiga. descanso. Todo Gracias de igual manera. Buenas noches, muchas gracias a todos. hasta luego. Pero si yo ya salí de la reunión. Dios Una los feliz bendiga. noche para todos. Muchísimas gracias. Muy buena la charla. Feliz noche, muchas gracias. Con todo gusto, que estén muy bien. Excelente todo. Excelente. Uy. Gracias, feliz descanso. Feliz noche para todos. Gracias. De igual manera, muchas gracias. Que estén muy bien. Feliz noche. Que descansen. Gracias, lo mismo. Gracias, muy amable.